deseo que pueda ser un tiempo de bien para sus vidas, como lo ha sido también de bien para mi vida, el estudiar y profundizar sobre estas verdades de la palabra de Dios, que son propiamente las parábolas. Así que estaremos predicando 6 sermones sobre las parábolas. Estos sermones quiero dar crédito a algunas personas, al pastor John MacArthur, James Montgomery Boyce, José M. Martínez y al pastor Sugel Michelin, que he usado algunos libros, comentarios y conferencias que algunos de ellos tienen con relación a este tema y ha sido bien instructivo para mi vida. Quiero decirles que las parábolas pueden ser divididas de muchas maneras. Los estudiosos las han dividido de muchas maneras para poderla estudiar de forma sencilla. Yo he escogido una de esas formas y es en 5 temas propiamente. 5 temas que nosotros lo podemos encontrar a través de todas las escrituras. Y esta división es la siguiente. Vamos a estar estudiando en primer lugar las parábolas del reino. En segundo lugar, sobre la salvación. En tercer lugar, de la sabiduría y la insensatez. En cuarto lugar, de la vida cristiana. Y en quinto lugar, del juicio. Así que esos van a ser los 5 temas. Vamos a tener que repetir unos de esos temas, pero no es problema porque siempre vamos a ser edificados con la palabra de Dios, porque cada parábola tiene una enseñanza que transmitir. Hay quienes han dicho que interpretando una parábola ya todas las demás se interpretan, pero eso no es correcto. Cada parábola, aunque sea muy parecida, muy semejante, tiene una enseñanza que Dios quiere traernos. Así que el término parábola es la traducción del verbo parabaio. Esta palabra viene de 2 raíces griegas, para junto a y bayo, lanzar. Por tanto, literalmente significa poner al lado, comparar. Eso es lo que significa esta palabra. Así que cuando pensamos en parábola, estamos pensando en poner una verdad, una idea para que sea comparada y traernos por medio de ella una enseñanza. ¿Qué es una parábola? Es un recurso literario. Así que los que conocen mucho sobre los idiomas pueden quizás abundar mucho más en esto y cómo se componen las parábolas. Así que la parábola, recuerda, es un recurso literario y este recurso literario propiamente aparece en las escrituras, igual que aparecen otros recursos literarios, pero ahí en las escrituras tenemos la parábola. Jesús no fue el primero que usó las parábolas. Los griegos usaron las parábolas. Los judíos hicieron uso de las parábolas. Y Jesús también usó las parábolas de una forma muy sabia e inteligente. Es importante que nosotros podamos decir que dar una definición técnica que incluya todas las parábolas que nosotros encontramos en las escrituras es muy difícil, debido a la gran gama de dichos que se consideran parábolas en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 15:15, Pedro le dice al Señor que le explique la parábola que está en Mateo 15:11, que dice así: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La Biblia le llama a eso parábola. Sin embargo, aquí no hay ninguno de los elementos distintivos de la historia o de la narrativa. Aquí no hay trama, no hay personajes, no hay eventos. Pero en el concepto bíblico de los escritores bíblicos, esto es una parábola. Así que nosotros tenemos que tener eso bien presente. Por tanto, la idea bíblica de una parábola es más amplia que la mayoría de las definiciones técnicas que los estudiosos han propuesto. Una definición técnica de esas sobre las parábolas, para que tengamos una idea que nos ayuda y nos hace bien, es una historia creada con elementos de la vida humana para transmitir una enseñanza espiritual impactante que procura guiarte a la verdad para provocar un cambio en las creencias y acciones. Eso es una definición acerca de las parábolas. Así que lo que procura es transmitir una enseñanza espiritual. Es una historia que se hace para transmitir una enseñanza espiritual. Pero esta enseñanza espiritual no se queda así, con que usted la oye ya, sino que el objetivo, al ser transmitida esta enseñanza espiritual de manera impactante,
es que usted pueda reaccionar y usted pueda ser guiado a la verdad y usted pueda obedecer la verdad, que sus creencias erradas puedan ser cambiadas y que usted pueda tomar acciones serias en su vida. Todo eso procuran las parábolas. Y eso era lo que Jesús quería también allí con las parábolas. Ahora, hay una pregunta interesante que hacen los discípulos y nosotros la podemos encontrar en Mateo capítulo 13. Ahí nosotros vamos a estar en este pasaje, Mateo capítulo 13, del 1 al 23. Pero en Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y el pasaje cita ahora a Isaías y sigue hablando sobre esa misma idea. Jesús dice: esto fue lo mismo que dijo Isaías. Así que la pregunta de los apóstoles es interesante. ¿Por qué les habla por parábolas? ¿Por qué les habla por parábolas? Y Jesús es claro, les respondió con claridad. Yo sé que hay mucha gente que pudieran reaccionar negativamente a este texto bíblico, pero eso es lo que la Biblia está enseñando. Dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos no les es dado solamente por parábola. Y es importante entonces que nosotros podamos saber. Aquí cuando la Biblia habla de misterio, se está refiriendo a algo que fue revelado en el Antiguo Testamento, que no fue revelado plenamente en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una revelación clara y plena de eso. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el Evangelio es uno de esos misterios. El apóstol Pablo lo llama así en varios pasajes de las Escrituras, porque nosotros tenemos una claridad con relación al Evangelio grande, que no la tuvieron quizás los primeros escritores bíblicos, los primeros creyentes, no tuvieron toda la claridad que nosotros tenemos hoy en día. Y entonces por eso se le llama misterio. La Biblia dice que la encarnación de Cristo es un misterio. Dice Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esa es la idea. Es algo que estaba oculto o que no se había revelado plenamente en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver esa enseñanza, esa verdad con toda claridad. Y a eso es a lo que la Biblia le llama un misterio. Y dice el Señor que a ellos, dice: les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a los otros, a los que están fuera, le dice que no. Entonces esto nos lleva a algo, hermano. Este pasaje está enseñando el doble propósito de las parábolas. En las parábolas había un doble propósito. Así que Jesús, al enseñar las parábolas, tenía un doble propósito. Primero, esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma, que se consideraban demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia. Eso es lo que busca la enseñanza de las parábolas. Esconder la verdad de aquella gente que se cree que no necesitan escuchar a Jesús, que no necesitan escuchar la verdad de Dios. Cuando hay alguien en esa actitud, lo que está demostrando es que tiene un corazón rebelde, que no quiere saber de Dios. Y cuando hay una parábola, mire, no entiende nada. Es algo que no le haya ningún tipo de sentido. Es un acertijo para él. Pero el que quiere oír la parábola, el que quiere ver qué es lo que se quiere decir a través de ella, esa persona puede tener entendimiento para saber la verdad que Dios está transmitiendo. Así que las parábolas pueden esclarecer la verdad o la pueden ocultar a la misma vez. Todo depende de la intención de tu corazón hacia la verdad. La actitud que tú tengas hacia la verdad es lo que va a hacer que tú puedas entender la parábola o no. Si tú te acercas negativamente hacia las parábolas, no vas a entender nada. Pero si tú te acercas con la intención de ver qué es lo que realmente quiere decir, usted va a poder alcanzar la verdad que se está
transmitiendo en ella. Por eso vamos a la lectura bíblica en Mateo 13, 1 al 9. Nuestra parábola de hoy es la parábola del sembrador y tiene que ver con las implicaciones de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Dice Mateo 13, verso 1, voy a leer del verso 1 al 9 y después del 18 al 23 lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no entiende, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre, agradecidos por este tiempo, agradecidos por esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Rogamos que tú nos prepares para recibirla, Señor, y danos a todos sabiduría, Señor, para entender esta parábola y para apropiarnos de la enseñanza que ella tiene para cada uno de nosotros. Perdona nuestros muchos pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la primera parábola. Esta parábola es como una guía. Fue interpretada por el mismo Jesús. Así que esta es la parábola de las parábolas, pudiéramos decir. Entender el contexto de esta parábola asegura comprender el propósito también de todas las otras. Y esto es importante que nosotros lo podamos tener. Ahora, esta parábola es una guía para nosotros tener una idea cómo interpretar las demás parábolas, sencillamente porque Jesús, nuestro Maestro, fue quien la interpretó. Y Él la interpretó correctamente. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder interpretar otras parábolas. Porque hay muchos errores que se pueden cometer al interpretar las parábolas. Yo no puedo hablar de eso por cuestión de tiempo, pero se pueden alegorizar las parábolas. Y ahí usted pierde todo, porque entonces hay que ponerle sentido a cada cosa de la que se habla en la parábola, hay que ponerle sentido. Y las parábolas no son alegorías. Nosotros no podemos alegorizar las parábolas, aunque la iglesia, a través de la historia, ha caído en el error de alegorizar muchas de las parábolas. Así que el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, verso 1, dice lo siguiente: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día salió Jesús de la casa. Es algo que nosotros tenemos que ver con importancia, porque vincula todo lo que Jesús va a enseñar ahora con los sucesos que fueron narrados en el capítulo 12. Y este es uno de esos días que marcan un antes y un después. Así que aquel día, esa expresión es bien importante, porque se está refiriendo a lo que había sucedido ahí que Mateo 12 narra. Los hechos que son narrados en Mateo 12 sucedieron aquel día, ese día al que Jesús se está refiriendo. Y es importante tener esto, porque esto nos ubica en el contexto y en por qué es que Jesús comienza a enseñar en parábola. Porque Jesús había enseñado en parábola, pero no como Él lo va a hacer ahora. Ahora Él se va a dedicar y va a enseñar en parábolas. De esta manera, como está diciendo ahí, como leímos hace un momento. Así que aquel día al que Jesús se refiere fue cuando su madre y sus hermanos fueron a hablar
con él. Nosotros no sabemos lo que hablaron, pero quizás fueron a decirle, mira, deja de hacer lo que estás haciendo de predicar porque hay tremendo revuelo, hay tremendo problema y esto te va a causar la muerte. Y Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El mismo en el que había curado muchas personas de varias enfermedades, había explicado el verdadero carácter del Mesías prometido, había sanado y limpiado a endemoniados, ciegos y mudos. Había acusado a los fariseos incrédulos de cometer el pecado imperdonable de atribuir el poder de expulsar demonios por la autoridad de Satanás. Y había advertido contra el engañoso poder de la reforma moral sin un nuevo nacimiento espiritual. Si nosotros leemos Mateo 12, nosotros vamos a ver cada una de esas enseñanzas que Jesús había transmitido allí. Y eso es importante que nosotros podamos tenerlo presente. A Jesús había hecho, fíjese cuántas cosas Jesús había hecho. A él había sanado muchas personas, pero esta gente seguían a Jesús por otros motivos. No lo seguían realmente porque habían creído en él. La gran mayoría le seguía porque tenían otras motivaciones para ser beneficiados por sus sanidades, para estar enterados de lo último que estaba sucediendo en aquel lugar. Otros para poder oponérsele porque le tenían envidia, como los líderes religiosos, los fariseos. Y todas esas cosas, todas esas motivaciones estaban en las personas allí que estaban siguiendo a Jesús. Y esto es importante tenerlo en mente para nosotros poder entender todo lo que esta parábola quiere decirnos. El verso 2 dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice que se le juntó mucha gente. Ahora, el evangelista Lucas es muy claro con relación a esto. Dice, juntándose una gran multitud. Es decir, que Lucas dice que se juntó una gran multitud. No eran 40 personas, era una gran multitud. A tal punto que dice que Jesús se subió, entró en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús tuvo que aislarse un poco de ellos y la idea que él tuvo fue fenomenal, alejarse en la barca. ¿Para qué? Para poder hablarle a las personas, para poder ser oído por las personas. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que tener también presente para darnos cuenta de cómo era nuestro Señor. Él quería que todos pudieran escuchar, que todos pudieran oír. Quizás con la idea se sentó ahí en la barca o se subió ahí en la barca con la idea y se alejó un poco con la idea de usar las leyes físicas y que la voz pudiera alcanzar a toda la multitud para que oyeran lo que él les tenía que decir, para que no se quedaran sin oír. Así que el mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. Perdemos su esencia al no entender que el suelo es una imagen del corazón humano. Esta es una parábola muy importante para la iglesia porque ella tiene el mandato de predicar el evangelio. Es la iglesia el escenario donde esta parábola se recrea una y otra vez. No hay ni habrá un mensaje más grande que esparcir que sean las buenas nuevas del Señor. No hay un mensaje más grande. Este es el mayor mensaje que nosotros tenemos que esparcir y es las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Marcos 4:14, ya Jesús interpretando la parábola. Esto no aparece en Mateo, pero Marcos recoge este detalle. Dice el sembrador. Y dice, ¿quién es el sembrador? Dice, es el que siembra la palabra. Es el que siembra la palabra. Tú y yo somos sembradores. Si nosotros hemos creído y estamos llamados a sembrar la palabra, somos sembradores. Así que todos los cristianos son sembradores de la palabra de Dios. Y Lucas 8:11 define cuál es la semilla. Dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla no es tu palabra. La semilla es la palabra de Dios. Esta semilla es especial. No necesita ser mejorada. No necesita ser cambiada. Lo único que necesita es ser esparcida. Ser sembrada. Pero la iglesia de hoy quiere cambiar la semilla. ¿Saben ustedes por qué? Porque la iglesia de hoy en sentido general quiere cambiar
el evangelio. Y la iglesia ha dejado de anunciar el evangelio, que dice la Biblia que es poder de Dios para salvación, y se ha ido detrás de otras técnicas para atraer a las personas. Y hay iglesias donde no se puede hablar del infierno, donde no se puede hablar del pecado, donde no se puede hablar de nada que pueda ofender a los que están, porque las personas se van. Y porque entonces las personas también dejan de ofrendar. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Una iglesia fiel tiene que predicar la palabra fielmente, tiene que predicar el evangelio fielmente. Y Jesús dijo aquí en esta parábola que la semilla es la palabra de Dios. Y hermanos, no puede ser mejorada. Cuando uno conoce un poquito de agricultura, los campesinos siempre quieren sembrar la mejor semilla. Ya Dios nos dio la semilla. Es el evangelio y no puede ser cambiado, no puede ser mejorado bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el evangelio es que Cristo vino al mundo y murió por los pecadores, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la escritura, y que apareció a Cefas, y que apareció a más de 500 personas a la vez. Es decir, que está vivo, que vive, porque Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Ese es el evangelio y ese es el mensaje que la iglesia ha de predicar. Y esa es la semilla que nosotros estamos llamados a regar, a sembrar. Teniendo en cuenta estas pautas, podremos asegurar que proclamar el evangelio es sembrar el terreno enemigo con la mejor semilla. Recuerde, proclamar el evangelio es sembrar el terreno enemigo con la mejor semilla. ¿Qué es lo que hace que la proclamación del evangelio tenga resultados tan diferentes, pero que glorifican a Dios? Estas son 4 situaciones que nos muestran por qué la proclamación del evangelio tiene resultados tan diferentes. En primer lugar, la proclamación del evangelio implica sembrar en corazones duros. Recuerde, iglesia, a la hora de predicar, la proclamación del evangelio implica sembrar en corazones duros. Corazones duros. No podemos olvidar eso. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves y la comieron. Aquí se nos habla de la dureza del terreno. La expresión junto al camino debe ser considerada a la luz de los usos de la época y la región. La semilla fue sembrada con un método que se conoce por los campesinos de voleo. Es decir, que tú metes en el zurrón es como un pequeño saco, una pequeña bolsa que tiene un asa y usted se la cuelga en el hombro. Y usted mete y tira tratando de que esa semilla quede esparcida de la forma más pareja posible para que en toda la tierra caiga. Y ese es el método que se está usando aquí. Ahora, es importante que nosotros sepamos que en este lugar, según el momento en que fue dicha esta parábola en Palestina, era un lugar donde habían zonas muy agrícolas y los sembrados no estaban divididos por cerca, los sembrados estaban divididos por pequeños caminos y las personas viajaban de un lugar a otro, de una ciudad a la otra, por en medio de los campos. Y entonces en esos caminos es el que se nos está describiendo aquí, que cayó la semilla. Es decir, cuando usted transita muchas personas por un camino, ¿qué pasa? Ese terreno está duro. Y usted siembra ahí, pero ahí usted no va a recoger nada. La semilla que cayó ahí no produjo nada, según nosotros vemos en esta parábola. Y esa es la situación que se nos está describiendo. Jesús dice, la semilla, el que cae en el camino, es así. Y lo que está describiendo es el corazón duro. Gente que quieren ser arrogantes y que quieren seguir viviendo de espaldas completamente a Dios, que no les interesan las cosas de Dios para nada. Esa es la persona que se está describiendo, el corazón que se está describiendo aquí, el corazón que cae en el terreno duro. Y que dice más adelante que el malo lo arrebatara. Antes de llegar allí, este primer tipo de tierra representa ese corazón que muestra un rechazo a las cosas de Dios, a las cosas espirituales.
y que no desea para nada acercarse a Dios. Estas personas que permanecen en la dureza de su corazón, dice el verso 19, que no entienden la palabra. Mateo solo dice eso. Los otros evangelistas no lo dicen. Dice que no entienden la palabra. Es decir, que no entendieron la palabra, se les regó, pero ellos no entendieron nada. Primeramente porque ya se acercaron, como dijimos en la introducción, se acercaron predispuestos. No tenían la intención realmente de poder comprender. Y el que se acerca así se vuelve un acertijo, la parábola, por sencilla que pueda ser. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 19, verso 15, lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Han endurecido, dice, su cerviz. ¿Para qué? Dice, para no oír mis palabras. Es decir, que este corazón que se nos describe aquí, este corazón duro, se ha endurecido porque no quiere, no le interesa para nada oír la palabra de Dios. Como dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, dice el hombre natural, que es lo que se nos está describiendo ahí, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir porque no las puede interpretar porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que el hombre natural es ese hombre sin Dios, ese hombre arrogante que quiere seguir viviendo en su propio pecado. No entiende la palabra, dice Jesús. John MacArthur dice, su corazón nunca se ha suavizado por el arrepentimiento, no se ha quebrantado por la convicción de pecado y nunca cultivó el más mínimo deseo por algo bueno, puro y santo. Por eso la ceguera espiritual de ellos se vio agravada por su propia incredulidad y se hizo más profunda por el juicio divino. Se ha hecho más profunda por el juicio divino. ¿Qué es lo que hace duro el corazón del hombre? Esta pregunta tiene una sola respuesta, mis hermanos: el pecado. Si nosotros leemos Romanos 1, 18 al 32, no lo podemos leer aquí por una cuestión de tiempo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una descripción ahí del hombre que no quiere saber de Dios, del hombre que es rebelde completamente a Dios. Dice que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y se ha vuelto a su pecado en el cual se deleita, y no solo en el que él comete, sino que aprueba los que otros también hacen. Es decir, que es un hombre totalmente rebelde a Dios. Por tanto, el pecado endurece, por tanto, el pecado conduce al rechazo de Dios y de su verdad. Y el rechazo de su verdad conduce a pecados aún más graves. Rechazar a Dios es quedar expuesto a la maldad en grado superlativo. Rechazar a Dios es quedar expuesto a esa maldad. ¿Qué lleva a una persona a rechazar la verdad de Dios? Romanos 1:18 dice: la impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que lleva a alguien a rechazar a Dios. Su impiedad, su propia impiedad y su propia injusticia, porque no quiere saber de Dios. Y esa es la obra del diablo. Eso fue lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Fue lo mismo que pasó allí. Cómo Satanás engañó allí a Eva y a Adán, haciéndole creer que el día que ellos comieran del árbol, iban a ser igual que Dios. Iban a tener independencia. No iban a tener que rendirle cuenta a nadie. Y ellos creyeron eso. Y entonces ahí la condición perdida del hombre. Y es importante entonces que nosotros veamos eso. Dice la Biblia en Éxodo, y yo quiero animarle a que usted lea los primeros 14 capítulos del libro de Éxodo. No lo vamos a leer aquí. Pero para que usted, muchas veces nosotros leemos sobre las plagas, oímos de las plagas y sabemos esa historia, pero hay tantos detalles que se nos escapan. Cuando pasa el tiempo y uno vuelve a leerla. Yo en estos días he estado una y otra vez leyendo y he recordado muchas cosas. Y he visto detalles que quizás en otra ocasión no había visto. Pero fíjense, la Biblia dice en 15 ocasiones aquí en el libro de los Éxodos que Dios endureció el corazón de Faraón. Y dice también que Faraón endureció su corazón. Esas dos expresiones aparecen 15 veces ahí en este libro de Éxodo. Pero miren qué detalle este. Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así:
deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quiere usted a alguien más rebelde que Faraón? Que vio todas las maravillas que Dios hizo allí en Egipto, todos los milagros que Dios hizo allí en Egipto y que le estaba dañando a él y a su pueblo. Y sin embargo aquel hombre, mientras más milagros de Dios veía que pasaba, más se endurecía. Hermano, cuando Dios obra y Dios hace milagros y Dios muestra sus maravillas, el hombre impío, en su gran mayoría lo que hace es que quiere rechazar aún más a Dios. Y ahí lo vemos en el caso del Faraón. Y esto es lo mismo que hacen también las parábolas cuando alguien no se acerca con el deseo verdadero de conocer la verdad que se nos está revelando. Eso es lo mismo que pasa ahí en esos corazones. Y por esa razón es que Jesús les empieza a hablar a ellos por parábola, porque todos los milagros que él había hecho allí, y sin embargo la gente no le seguía porque habían creído, le seguían por seguirse beneficiando. Y los líderes religiosos, como leímos en la lectura bíblica continuada, que decían que aquellas cosas que Jesús estaba haciendo, las hacía en el poder de ¿quién? De Satanás. Estaban diciendo eso, es decir, que estaban blasfemando, estaban atribuyendo las obras de Dios. ¿A quién? Al maligno. Estaban atribuyendo la obra de Dios al maligno. Y este es el corazón duro. El teólogo reformado James Montgomery Boyce dice, la oposición del corazón no regenerado a la soberanía de Dios es particularmente evidente en esta parábola del reino, porque el reino significa dominio y dominio es igual a soberanía. Cuando Jesús vino predicando el reino de Dios, vino predicando el derecho de Dios de reinar sobre la mente y el corazón de todas las personas. Por eso es precisamente lo que no quiere la gente. Eso es lo que la gente no quiere. Eso es precisamente lo que no quiere la gente, que Dios reine en su corazón. Que Dios sea su rey. Eso fue lo que no quería a Eva cuando Satanás le dijo, el día que ustedes coman del árbol van a ser igual que Dios. No tienes que darle cuenta a nadie, tú eres Dios. No quiere, el hombre no quiere un rey. El hombre quiere ser su propio rey. Aunque realmente su rey es el pecado, que es el que lo gobierna, es el que lo controla. Esa sigue siendo la razón por la que las personas en todos los tiempos rechazan el evangelio de Jesucristo. No quieren un rey. ¿Saben qué dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:2? No es de todos la fe. No es de todos la fe. Aquí en este primer verso de la parábola, nosotros vemos un enemigo oportunista. Dice, vinieron las aves y comieron la semilla que fue sembrada. La palabra que se usa aquí para comer es devorar. Es un apetito ferviente. Es comer con desespero. Fíjese, devorar. Dice que esas aves vinieron y devoraron la semilla. No dejaron nada, se lo comieron todo de una manera desesperada. Si aún tienes duda de que el enemigo es malignamente activo cuando se predica la palabra, deberías tener a la vista lo que dice cada evangelista en la interpretación de esta parábola. Miren lo que dice Lucas 8:12, el diablo quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense cómo es la acción de Satanás. Quita del corazón la palabra para que las personas no crean y se salven. Dice Mateo 13:19, el malo, que es el diablo, viene y arrebata lo que fue sembrado. Y dice entonces Marcos 4:15, enseguida, rápidamente, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No pierde tiempo. Lo que estamos viendo aquí por lo que dicen los tres evangelios sinópticos es que Satanás no pierde tiempo ni oportunidades. Se predica la palabra y quita rápidamente la semilla para que no brote, para que no germine. Hermanos, nosotros tenemos que ganar conciencia sobre estas verdades para nosotros, a la hora de predicar el evangelio, hacerlo como el Señor nos mandó, pero sentirnos gozosos porque el evangelio ha sido proclamado. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el verso 7,
lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si tú oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. Escucha a Dios. Dice la parábola: el que tiene oído para oír, oiga. Oye a Dios. Oye a Dios. No te dejes engañar por el maligno. Él quiere tu perdición. Él quiere tu destrucción. Pero Dios te dice: oíd. Oíd mi voz. Oye la voz de Dios. Porque esa voz te puede hacer bien. En segundo lugar, la proclamación del evangelio implica sembrar en corazones superficiales. Y la parábola dice que estos son corazones de piedra. Dice el verso 20 y 21, donde está la interpretación, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice: el que fue sembrado en pedregales. Y es interesante que nosotros también podamos mirar a esta parte de la parábola y lo que tiene que decirnos. Esta es una parábola perfecta para mostrar las diferentes formas en que las personas responden al evangelio. Estos son diferentes a los del corazón duro, porque no rechazan abiertamente, fíjese, no rechazan abiertamente, no son duros de frente, parecen fértiles, pero son infructuosos. En verdad son muy duros, en verdad son muy duros. La palabra piedra denota gran masa de roca. Cuando nosotros leemos ahí el que fue esparcido en las piedras, nos parece quizás que era que había muchas piedras regadas. Pero la idea no es esa. La idea del texto es que había una pequeña capa de tierra y abajo de esa capa de tierra había una gran piedra, una roca, era roca lo que había. Por eso la semilla se prende y echa follaje, pero cuando las raíces chocan con la roca, como no hay humedad ahí, ¿qué pasa? La semilla se seca rápidamente. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que finalmente estas personas o estos corazones parecen que son receptivos. Parecen que son receptivos, pero realmente no son receptivos. No son receptivos, son infructuosos y son duros también. Son bien duros. Y ese es el que cayó sobre la piedra, como nos dice el pasaje. Esto, pudiéramos decir, es un falso positivo. Es un falso positivo. Aparenta lo que no es. Dice que crece donde no había mucha tierra. Ellos parecen receptivos, muestran un gran interés. Jesús dice que reciben la palabra con gozo. Versos 20 y 21. Dice que esas personas recibieron la palabra con gozo. Mucho gozo y entusiasmo. Mucho gozo y entusiasmo, pero todo eso se acaba por el hecho que no tiene raíz. Creen solo por algún tiempo, un corto periodo de tiempo. Este gozo es entusiasmo por las cosas, entusiasmo por la cosa de Dios, no es una prueba de la verdadera fe. Tenga eso presente. El gozo no es una verdadera prueba de la verdadera fe. Los cristianos que son salvos verdaderamente manifiestan gozo. No estamos en contra del gozo, pero ese gozo del que nos habla la parábola, que pueden presentar algunas personas y nosotros tenerlo como, no, pero es que qué gozo tenía, y creer nosotros que eran creyentes. Aquí la parábola está diciendo que no. Está diciendo que no. El gozo no es muestra de una verdadera fe. La parábola dice que cuando vienen las aflicciones y la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se seca. Las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, se acabó todo. ¿Y qué dicen las Escrituras con relación a eso? Si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, ahí se nos habla acerca de eso. Verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que la fe va a ser probada, que se prueba así como el oro. El oro usted lo mete en el fuego y lo purifica. Y lo que saca es oro y las escorias las saca por otro lado. Y aquí usted tiene oro puro. Bueno, la fe va a ser probada también. Si usted es cristiano debe saber eso. La fe nuestra es probada.
Y la fe verdadera va a pasar la prueba. Lo dice este pasaje aquí con toda claridad. El verso 7 dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que va a estar en pie hasta que venga Jesucristo, hasta que Jesucristo te llame a su presencia. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es ese, es la salvación del alma. Así que si tú retienes la palabra, eres salvo. Si no creíste, en vano. ¿Sabe dónde dice eso? 1 Corintios 15:2. Habla de la fe vana. Habla de retener la palabra. Y si tú retienes esa palabra, dice entonces que tu fe puede ser verdadera. Si tú no has creído en vano. Esto hay que tenerlo presente. ¿Es malo recibir la palabra con gozo? No. Lo malo es quedarse y pensar que el gozo es la prueba definitiva de la verdadera fe. El gozo expresado no es un medidor de la verdadera fe, ya que al venir las pruebas y las aflicciones por causa de Cristo se apartan definitivamente, indicando que no eran verdaderos cristianos. Estos nunca retornan, pues no son hijos de Dios. Lo que distingue la verdadera fe es la permanencia en Cristo. Eso es lo que distingue la verdadera fe. Búsquese Hebreos 3:14 después en su casa y léaselo. O búsquese Hebreos 10:38 y 39. Y yo lo voy a leer. Dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y muchos citan ese texto para decir que se pierde la salvación. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero siga leyendo, por favor. El otro verso, ¿qué dice el otro verso? El otro verso dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecemos. Somos de los que permanecemos. La verdadera fe tiene la característica de permanecer. Firme hasta el final. Pero esto que se habla aquí, en esta parte de este pasaje, no es propiamente la verdadera fe. John MacArthur dice, una gran alegría a veces acompaña una falsa conversión. Y es verdad. Eso es verdad. Por causa de la palabra dice que viene la aflicción y la persecución. No es algo raro, es normal, eso viene por la palabra. El tropiezo es el resultado de no tener una fe verdadera. El tropiezo es el resultado de no tener una fe verdadera. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron para eso, para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cómo contrasta esta imagen entonces con Efesios 3, 17 y 18? Ese pasaje vamos a leerlo. Efesios 3, capítulo 3, versos 17 y 18, dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de la deidad. Dice, seáis plenamente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que estemos arraigados y cimentados. Cuando Cristo habita verdaderamente por la fe en nuestras vidas, nuestras vidas van a ser ¿qué? Arraigadas y cimentadas. Arraigado, imagínense una planta que está arraigada. Usted coge un árbol y lo quiere arrancar y usted puede. No puede. O usted siembra aquí un poste y le echa concreto y usted después lo puede arrancar. No. Dice que eso se prende ahí. Cuando estamos en la fe verdadera, nada nos puede arrancar. Podrá haber caídas, pero el creyente se vuelve a levantar porque permanece hasta el final. El gozo pasajero no es nada comparado con todo lo que en verdad Cristo es. Si alguno no cree esto y se conforma con ese simple gozo, solo hace falta lo que dice allí, todos los santos. Este pasaje habla allí con todos los santos. Y deja que un santo te pise un callo para que tú veas quién es. Deja que un santo te pise un callo para que tú veas quién es. Como lo diría Mark Lucado, de una forma muy poética, solo hace falta un martillazo en un dedo para revelar lo que hay en el corazón de un hombre. De su martillazo en un dedo
para ver lo que hay en su corazón. Tercer lugar, la proclamación del evangelio implica sembrar en corazones mundanos. Esto implica sembrar en corazones mundanos. Nosotros a veces queremos ir y pensamos que vamos para una diversión, que vamos para una fiesta. No, hermano, nosotros vamos a una guerra. Predicar el evangelio es luchar contra el enemigo, es luchar contra las huestes de maldad. Nosotros estamos protegidos, Nosotros estamos protegidos y tenemos la espada, estamos bien armados, pero no podemos ignorar que es una lucha espiritual contra el maligno. Así que implica sembrar en corazones mundanos, corazones que no tienen ningún tipo de temor de Dios. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Dice que el afán y el deseo por la riqueza hace que esto sea infructuoso, que la palabra sea infructuosa. Así que el tercer tipo de terreno es el suelo lleno de espinos, donde cayó parte de la semilla. Si la primera tierra era dura y la segunda muy dura, la tercera es súper dura. Porque si hay algo que endurece al ser humano, es la avaricia, mis hermanos. Usted quiere algo que endurezca más el corazón del hombre, es la avaricia. Ese deseo afanoso y desmedido por la autocomplacencia. Aquí da la impresión de que crecieron ambas cosas, la semilla y los espinos, pero los espinos pudieron más. Los espinos pudieron más. Es bueno aclarar que esto no se trata de un pobre corazoncito que fue ahogado por los abrasadores y detestables espinos. No es esa la idea. No fue un corazoncito que fue ahogado. La interpretación nos deja claro que se trata de deseos, de codicias y de placeres. Así dice el texto que yo leí. Se trata de deseos, de codicias y de placeres que están en el corazón del ser humano. De eso se trata. No es que sencillamente, no, es lo que hay allí en el corazón del hombre y que el hombre quiere seguir revolcándose en esas cosas, quiere seguir amando y deseando esas cosas y no quiere saber de Dios. Eso es lo que nos está diciendo ahí la parábola. Mateo nos dice que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que dice Mateo. Es decir, muere la palabra que se sembró y por tanto no da ningún fruto. Es interesante que el evangelista Marcos aporta un detalle más en este punto para que tengamos una idea más completa. Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Esto no lo dice Mateo. Las codicias de otras cosas. Ahí usted puede añadir todo, lo que quepa ahí. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, todas estas cosas hacen que la palabra se haga infructuosa. Así que son los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Este es el corazón que es mundano, el que fue sembrado y que estaba entre espinos. Las cosas de este mundo hacen que pueda ser, que no dé fruto, que sea infructuoso todo. Ahora, una advertencia bíblica hecha por 3 apóstoles. Primera de Juan 2:15 al 17. Quiero leer ese pasaje y es interesante. Los otros no lo vamos a leer, se los voy a dejar para que lo busquen en la casa. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, fíjese, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un llamado a los creyentes a no amar al mundo. Y dice por qué razones. Pero esta persona que ha escuchado la palabra y que aparentemente empezó a crecer la semilla, pero los espinos la ahogaron, dice, esta persona, eso es lo que ama. Ama al mundo, ama los placeres del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Todo lo que el mundo ofrece es lo que él quiere. Pero él no quiere saber de Dios, él no quiere saber de Jesucristo. No le interesa eso y mucho menos lo entiende.
es un corazón duro, es un corazón no creyente, es un corazón impío. Y también Santiago 4:4, ese búsquelo después y léalo en su casa, igual que 1 de Timoteo 6:9-10, que dice: los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es decir, la persona que quiere enriquecerse cae en codicias necias. Y dice que eso hunde a los hombres en destrucción y perdición. Como dice también, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero, es la codicia. Si algo genera hostilidad hacia el evangelio, es el amor a la riqueza, a los placeres de este mundo. El error está en amar estas cosas, dice la Biblia, ahí en 1 Timoteo 6. Ahí está el error en amar esas cosas. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que se van detrás de las vanidades que el mundo ofrece, dice, están abandonando su misericordia. En otras palabras, están quedando a su propia merced. No hay misericordia para ellos. No hay gracia. La están dejando. La están dejando ir. La están abandonando, la están rechazando. Los 3 tipos de tierra estériles son representación de las personas incrédulas que desprecian la gracia de Dios en diferentes medidas. Estos terrenos nos recuerdan que hay una manera de creer que es vana y que no te reconcilia con Dios, porque no es fe verdadera, es pura invención humana, terrenal y diabólica. Y eso es lo que hay en esos corazones. Y en último lugar, cuarto y último lugar, la proclamación del evangelio implica sembrar en corazones receptivos. Implica sembrar en corazones receptivos. Y esto es lo que en la parábola se nos habla como la buena tierra. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Dice que este es el que oye la parábola y da fruto. Este es el que oye y entiende. El primer punto, el del corazón duro, decíamos que oía, pero dice Mateo, no entiende. Pero este es el que oye y sí entiende. Por eso en la parábola se nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso se repite: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd. Dios nos dice: oíd la parábola. El que tiene oído, oiga lo que la parábola quiere decirte, lo que la parábola quiere transmitirte. Así que aquí estamos frente al oyente que entiende la palabra, que presta atención, que quiere realmente saber qué quiere decir la parábola. Hay oyentes así. Cuando el evangelio usted lo predica y usted lo riega, va a encontrar también este terreno de aquellos que quieren oír la palabra, que tienen sed por la palabra de Dios, que ha sido un corazón en el cual Dios ha estado obrando, en el cual Dios ha estado actuando. El que oye la palabra. El último tipo de tierra representa el clima de la parábola. Es el corazón receptivo, abierto, que recibe el evangelio, así como la buena tierra recibe la semilla. Solo Dios puede preparar el corazón para que reciba la palabra. Esto es únicamente así porque la salvación es 100% la obra de Dios. No es 99%, como dicen algunas personas, o menos por ciento. 100% es la obra de Dios. Como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Esta obra regeneradora y santificadora en el pecador, Dios la lleva a cabo a través de su Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice de pecado por cuanto no creen en mí. Pero dice que el Espíritu es el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Esta tierra es donde Dios ha obrado por medio de su Espíritu y ha traído convicción de pecado a esa vida y ha traído arrepentimiento a esa vida, porque el Espíritu de Dios es el que hace esa obra en los corazones. Aunque usted no pueda cambiar su naturaleza por sí mismo, el Espíritu de Dios sí lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la Biblia: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede aflojar la tierra dura, arrancar las piedras y sacar los espinos.
Para Él no hay imposibles. La Biblia describe el acto de la regeneración en Ezequiel 36, 25 al 27 y dice allí lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense lo que va a hacer Dios. Esa es la obra de la regeneración, lo que se describe ahí. Quitará el corazón de piedra y os dará un nuevo corazón de carne. El corazón de piedra es insensible, no siente nada, no quiere saber de nada, no quiere saber de Dios, rechaza a Dios, pero le dará un corazón de carne, un corazón sensible. Y dice, y pondré en ellos mi espíritu para que hagáis y obedezcáis mis palabras. Esa es la obra de Dios. Y si nosotros somos los que hemos creído, si nosotros somos la buena tierra, entonces nosotros debemos obedecer a Dios. Entonces nosotros debemos también escuchar el mandato de Dios y debemos estar dispuestos a ir y proclamar el evangelio a toda criatura y a toda persona. Ahí en Hechos 16, 13, 14, nosotros vemos que un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Varias cosas aquí en este pasaje, mis hermanos. Dice, estaba oyendo. Aquellos que acusaron a Jesús de que él echaba a los demonios fuera por el poder de Satanás, tenían los oídos cerrados. Por eso la parábola se convierte en un enigma para ellos y no entienden nada. Y la parábola es de juicio para ellos. No entienden, tienen los oídos cerrados. Por eso la parábola dice, el que tiene oído, oiga. Esta mujer dice que estaba oyendo, deseosa de oír la palabra. Dice, y el Señor abrió entonces el corazón. Le dio un corazón regenerado, un corazón de carne. Dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora en Mateo 13:9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ese es el mensaje que seguimos diciendo. La parábola nos llama a prestar atención, nos llama a oír la voz de Dios. Quien quiera que seas tú que me estás escuchando, seas creyente o no, sea miembro de la iglesia o no, sea adulto o pequeño, sea niño, juvenil, adolescente, joven, la palabra de Dios te dice, oye la voz de Dios, porque la voz de Dios puede ser de bien para ti. Y esta semilla que cae en esta tierra dice que es el que da fruto. La expectativa es dar fruto en abundancia. Cualquier cantidad, más de 10 veces sería un inmenso retorno de la inversión del agricultor. Y aquí la proporción fue mayor, a 100, a 70 y a 30 por uno. Fue mayor, la proporción fue mayor. Esto lo que nos está describiendo es que hubo una gran cantidad de fruto. Hubo mucho fruto, porque el que dio a 30, dio mucho, eso era mucho. En la proporción eso era mucho. Así que lo que está queriendo decir aquí la parábola es que hay mucho fruto. MacArthur dice, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la parábola correctamente. Es decir, que dar fruto es la evidencia de que alguien ha entendido la parábola. Que alguien ha entendido lo que se ha estado diciendo, que alguien ha entendido el evangelio y ha entendido su condición de pecador delante de Dios, que le condena y que la única forma de salvación es creer en Cristo, que fue quien murió y resucitó y vive y hizo eso para reconciliarte con Dios, para que tú pudieras tener vida, para que tú pudieras tener perdón. Concluimos. Esta no es solamente la parábola del sembrador, esta es la parábola de las parábolas, ya que el propósito era que oyeran y no entendieran como los 3 primeros terrenos, o que oyeran y entendieran y dieran fruto en gran proporción.
sembrar el terreno enemigo, originándose resultados que glorifican a Dios, es proclamar el evangelio con la mejor semilla. Algunas aplicaciones: el éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. Hermano, la parábola quiere decirnos esto. El éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. La iglesia de hoy piensa eso. Creen que el éxito, el fracaso está en que no tenemos la habilidad suficiente. Hay que cambiar los métodos, hay que hacer cosas, hay que poner luces, hay que hacer show, hay que hacer para atraer, para que la gente venga. Al final la gente viene con un espectáculo, pero no están convertidos. No caigamos en eso. Segundo, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Siempre serán contra la palabra de Dios. El enemigo siempre va a estar maquinando contra la palabra de Dios, hermano, y contra el avance del reino de Dios. Tercero, cuando sembramos la semilla, Dios es glorificado, ya sea por su gracia o por su ira. A veces decimos, no, pero Dios es glorificado. Sea que se glorifica su gracia y misericordia o se glorifica su ira y su justicia. Pero Dios es glorificado. Y el mandato a nosotros es ir y predicar. Nosotros no tenemos que estar, que este terreno es duro, que este es el blando, que este es el de los espinos. Eso es cosa de Dios. Lo de nosotros es predicar la palabra. No estamos llamados a escoger los corazones y mucho menos a escudriñarlos para luego predicarle. Ese trabajo es el de Dios. El nuestro es predicar. Pero es verdad que a veces nosotros hacemos así, hermano. Decimos, no, yo a fulano no le voy a hablar. Fulano, ¿qué va? Él es duro, él no le interesa. Él no quiere saber de esto. Me va a despreciar. Y nosotros mismos levantamos antes de hablarle una barrera que se nos hace imposible llegar allí. Es impenetrable esa barrera. Es un error. Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. A ese, aunque sea lo que sea, aunque sea el hombre más malo, el pecador mayor, estamos llamados a compartirle el evangelio. Yo pregunto, en este año, ¿a cuántas personas tú le has compartido el evangelio? En este mes, ¿a cuántas personas tú le has compartido el evangelio? En esta semana, ¿a cuántas personas tú le has compartido el evangelio? Hermanos, ¿tú estarás obedeciendo a Dios en esto? Para tu propio pensar. Para tu propio pensar. Si no lo estamos haciendo, si no lo hemos hecho, estamos mal. Estamos mal. Dwight D. Moody fue un evangelista muy famoso y yo creo que Dios lo usó, aunque quizás en su teología habían cosas que no eran las más correctas, pero este hombre tenía una gran pasión por predicar el evangelio. Dice que Moody no se podía acostar un día sin antes predicar el evangelio. No podía. Y un día se dio cuenta ya tarde en la noche, en la madrugada, que ese día él no le había hablado a nadie. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Salió por las calles a ver si encontraba a alguien. Se encontró un borracho. Y no recuerdo bien la historia, pero ayudó al borracho. Y el borracho, cuando lo vio, que él lo estaba tratando de ayudar, le dijo, debe ser usted el señor Moody. Debe ser usted el señor Moody. Este era un hombre que tenía una pasión tremenda por compartir la palabra de Dios. Ojalá de Moody nosotros podamos imitar eso. Imitar eso, esa pasión por llevar el evangelio a los perdidos. Último lugar, el único corazón que estamos llamados a escudriñar es el nuestro. Solo tú sabes qué clase de terreno eres, pero tómate el tiempo y examínate. ¿Quién es tu verdadero enemigo? ¿Quién es tu verdadero enemigo? Si te descubres con un enemigo que te arrebata la palabra, con un desarraigo que te impide crecer y confiar en sus promesas, amando los placeres de este mundo más que a Dios, te dejo las palabras de Jesús en Mateo, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Si tú ves y te examinas y ves que el enemigo está ahí, que está arrebatando la semilla, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también, como dice otro pasaje de las Escrituras, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la solución. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, Señor, de hablar. Y, Señor, te pido que tú obres en los corazones de todos nosotros. Haz bien con esta tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que proclama las verdades del evangelio, Señor, con pureza, que lo hace con integridad, Señor, y que lo hace en todo tiempo. En lo personal, ayúdanos, Señor, a esparcir el evangelio. Ayúdanos a hacerlo con toda la seriedad que esto lleva, Señor.
sin cambiar la semilla, Señor, sin disminuir la semilla, Padre Santo, sin usar los métodos que muchos usan, pero que finalmente, Señor, nosotros sabemos que no traen verdaderos resultados. Y ayúdanos, Señor, para que nuestro fruto pueda ser visible, Señor. Si es que somos, Señor, la verdadera tierra, si somos, Señor, la verdadera semilla que fue sembrada allí en la buena tierra. Permite que nuestro fruto pueda ser en abundancia, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Y permite que la proclamación de tu evangelio pueda ser central, oh Dios, en cada una de nuestras vidas. Perdónanos cuando te fallamos en esto. En el nombre de Jesús, amén.